Para mí, fue un simple sobre blanco. Llevaba mi nombre, Mark Dalton, y la dirección de una empresa de análisis de ADN. No sospechaba nada cuando hice aquella prueba. Solo era una idea divertida. Vamos a ver de dónde vienen nuestros antepasados, dijo Laura, mi mujer. Se reía mientras metía las muestras en el buzón. Yo también. En aquel entonces, reír era fácil. Ese sobre estuvo en mi escritorio 2 días. Ni siquiera lo abrí de inmediato. Cuando por fin lo hice, el mundo cambió. Ponía probabilidad de paternidad, 0,7%. No de un niño, sino de los dos. Volví a leerlo, incapaz de comprender. Tenía que ser un error. No podía ser verdad. Yo había estado allí cuando nacieron. Los había sostenido en brazos. Había pasado noches en vela meciéndolos, curando rodillas raspadas, enseñándoles a montar en bici. Mis hijos, Ethan y Ryan, tenían mis gestos, mi carácter, mi cabezonería. ¿Cómo podían unos números en un papel borrar todo eso? Me quedé allí sentado, con el papel temblando entre mis manos, intentando respirar. En ese momento, Laura entró con las bolsas de la compra. ¿Qué te pasa?, dijo, dejando las bolsas en la encimera con ese suspiro molesto que siempre soltaba cuando yo no estaba tan alegre como ella quería. Pareces haber visto un fantasma. No respondí. Solo la miré. Y en ese silencio, algo dentro de mí se rompió. Por primera vez, la vi de otra manera, no como mi mujer, no como la persona con la que había construido un hogar, sino como alguien que quizá me había mentido durante años. Aquella noche no pude dormir. La casa estaba en silencio, ese silencio que zumba en los oídos. Los chicos dormían al fondo del pasillo. Laura estaba a mi lado, mirando el móvil. La observé de reojo, preguntándome qué secretos se escondían detrás de esos ojos cansados. No le pregunté nada. Aún no. Porque entendí que la verdad no era algo que se gritara. Era algo que se demostraba. Y decidí que, si había tejido una red de mentiras, yo la desharía hilo a hilo, con calma, en silencio, hasta que no le quedara ningún lugar donde ocultarse. Lo que no sabía era hasta qué punto llegaba su engaño, ni cuánta gente estaba implicada. Durante los días posteriores a abrir aquel sobre, me movía por mi vida como un fantasma. Iba al trabajo, respondía llamadas, sonreía cuando tocaba, pero por dentro, todo estaba frío, vacío. Empecé a fijarme en pequeños detalles que había ignorado durante años. El móvil de Laura, que ya nunca dejaba sin supervisión. Sus repentados recados por la tarde. La forma en que se había vuelto irritable conmigo, como si mi sola presencia le molestara. Mark, estás paranoico, soltó una mañana, después de que le preguntara dónde había estado la noche anterior. Estaba con Clara, fuimos de compras. De verdad, pareces un adolescente celoso. Ese tono, afilado, a la defensiva, aprendido de memoria, se me quedó clavado en el pecho como una astilla. No discutí. Aún no. En lugar de eso, empecé a observar. A escuchar. A recordar. En el trabajo, las cosas no iban mejor. Mi socio, Tom Harrison, estaba extrañamente distante. Habíamos levantado la empresa juntos desde cero, pasando noches sin dormir, ajustando presupuestos, compartiendo cada trato y cada fracaso. Antes éramos inseparables, pero últimamente apenas me miraba a los ojos. Una noche, después de una reunión tardía, vi a Laura enviándole un mensaje. Dijo que era por una cena con un cliente. Y yo la creí. Por aquel entonces, lo creía todo. Pero ahora, cada coincidencia me sonaba a pista. Empecé a revisar antiguos registros, recibos, calendarios, reservas de hoteles en los congresos a los que habíamos asistido. Al principio era sutil, algunos recibos que faltaban, reservas duplicadas, cargos que no cuadraban. Hasta que encontré uno que me heló la sangre, una reserva de hotel de hacía 12 años, la misma semana en que se concibió nuestro hijo mayor. 2 habitaciones, a nombre de Tom. Aquella noche estuve casi 1 hora sentado en el coche frente a casa antes de entrar. Miraba las luces a través de las ventanas, la sombra de Laura moviéndose tras las cortinas. Intenté odiarla, pero no pude. Porque,
pasara lo que pasara, seguía siendo la madre de los chicos que dormían dentro. Cuando por fin entré, me estaba esperando en la cocina, con los brazos cruzados. ¿Dónde has estado?, preguntó, seca. Solo trabajando hasta tarde, respondí. Soltó una risa incrédula. Siempre estás trabajando. Quizá ese sea el verdadero problema. Sus palabras dolieron, pero sonreí de todos modos, no porque tuviera razón, sino porque yo sabía algo que ella no. La investigación acababa de empezar. No iba a gritar, ni a acusar, ni a suplicar. Iba a descubrirlo todo, poco a poco, con calma y en silencio, hasta que las mentiras no pudieran seguir respirando. Y cuando por fin saliera la verdad a la luz, no solo se rompería la confianza. También quedaría al descubierto quienes la habían traicionado. Empecé a llevar un cuaderno. No uno digital, sino de papel. Algo que ella no pudiera fisgonear ni borrar. Anotaba cada detalle, fechas, horas, recibos, comentarios extraños, ausencias sin explicación. Al principio me sentía ridículo. Un hombre hecho y derecho, empresario, escribiendo como un detective aficionado. Pero cuanto más escribía, más claro se dibujaba el puzzle. La vida de Laura seguía un patrón, previsible, repetido. Los lunes y los jueves salía al gimnasio. Sin embargo, su tarjeta de socio no se había usado en meses. Los viernes se quedaba hasta tarde en su supuesto club de lectura. Ni un libro a la vista, por supuesto. Mientras tanto, Tom, mi supuesto amigo, siempre resultaba estar ocupado esas mismas noches. Noté cómo su humor cambiaba después de los fines de semana, relajado, distraído. La culpa tenía ritmo, y los dos bailaban al compás. Una tarde pedí ayuda a Henry, nuestro técnico informático, un tipo callado y meticuloso. Le dije que necesitaba una copia de seguridad de mi móvil, pero lo que realmente quería eran copias de antiguos correos entre Laura y Tom. No le conté el motivo, y él tampoco preguntó. Esa noche, revisé los correos en mi despacho. La mayoría eran profesionales. Pero uno me dejó helado. Fechado hacía años, decía. No olvides lo que hablamos en Chicago. No puedo dejar de pensar en ello. No había nombres ni contexto. Pero las fechas coincidían exactamente con aquella reserva de hotel que había encontrado. Sentí el corazón golpeando con tanta fuerza que podía oírlo. Aún así, me repetí, esto no era una prueba. Todavía no. Necesitaba algo irrefutable. Al día siguiente instalé una pequeña cámara en mi despacho de casa, camuflada como un cargador, apuntando al escritorio donde Laura usaba a menudo mi ordenador. No me gustaba la idea de espiarla, pero la verdad se había convertido en una necesidad, no en una elección. Pasaron varios días. Nada. Hasta que un martes, mientras estaba en el trabajo, el vídeo se subió automáticamente. Esa noche abrí el archivo, con las manos temblando. Laura estaba sentada en mi escritorio, susurrando al teléfono. Su voz sonaba baja, tensa. Empieza a sospechar. Tenemos que tener cuidado. Se me cortó la respiración. Y entonces lo escuché, una voz masculina, apenas audible, pero inconfundible. Tom. Mi socio. Mi amigo. Cerré el portátil y me quedé mirando la pared. No hubo gritos, ni lágrimas. Solo un silencio largo. Terrible. No era solo una traición amorosa. Era una traición a la vida misma. Pero si pensaban que me iba a derrumbar, no me conocían en absoluto. Esto no era el final. Era el comienzo de su caída. Cuando supe la verdad con certeza, todo cambió, pero no de la manera que cabría esperar. No exploté. No los enfrenté. Ni siquiera lloré. Simplemente, me quedé en silencio. Hay una especie de calma que llega después de la desolación, cuando el fuego se apaga y solo queda la claridad. Ahí estaba yo. Frío, sereno, calculado. Dejé de reaccionar a las provocaciones de Laura. Cuando gritaba, la escuchaba. Cuando mentía, sonreía. Eso la sacaba de quicio, lo cual, si soy sincero, hacía más fácil fingir normalidad. Ella pensaba que me había vuelto apático, distante.
Lo que no sabía era que estaba preparando el terreno bajo sus pies para que se desmoronara. Mi plan tenía una sola norma, nada ilegal. No iba a rebajarme a su nivel. Ganaré con la verdad, no con la venganza. Lo primero fue contactar con un abogado, de forma discreta. No mencioné la infidelidad, solo hice preguntas teóricas sobre sociedades empresariales y bienes matrimoniales. Aprendí dos cosas importantes. Si denunciaba a Tom por vía legal, podría recuperar el control de la empresa. Y los resultados de ADN podían proteger mis derechos como padre legal de los chicos, aunque no fueran biológicamente míos. Esa segunda parte era la que más me importaba. Los niños eran inocentes. Mi rabia no era hacia ellos. Después empecé a documentarlo todo, mensajes, registros de llamadas, incluso los gastos de casa. Abrí una cuenta privada y comencé a separar poco a poco mis finanzas de las de Laura. Luego vino lo más difícil, aparentar normalidad. A veces, durante la cena, me miraba con desconfianza. Últimamente estás muy callado, Mark. ¿Pasa algo? Solo cansado, le respondía. Ella se encogía de hombros, ponía los ojos en blanco y volvía a mirar el móvil, siempre escribiendo a alguien. Y no necesitaba adivinar a quién. En el trabajo, Tom me evitaba. Cuando hablábamos, se esforzaba demasiado, demasiado simpático, demasiado servicial. Una vez me dio una palmada en el hombro y dijo: «Siempre has sido como un hermano para mí». Un hermano. La palabra casi me hizo reír. Mientras tanto, contraté a un investigador privado, no para el tema sentimental, sino para el negocio. Necesitaba saber hasta dónde llegaba el engaño. Semanas después, el informe apareció en mi escritorio. No era solo una aventura. Había irregularidades financieras, contratos falsificados y dinero desviado a una cuenta a nombre de Laura. Así que no era solo una traición amorosa. Era un robo. Esa noche me senté en el salón, a oscuras, con el informe abierto sobre las rodillas, y susurré para mí mismo. Querían destruirme. Pero lo único que hicieron fue fortalecer mi caso. Ya no quería venganza. Quería justicia. La justicia no es ruidosa. Es silenciosa, paciente, y espera hasta que cada pieza está exactamente donde debe. Para entonces, ya tenía casi todas las piezas, casi. El informe del investigador privado fue una mina de oro, facturas manipuladas, pagos duplicados y transferencias secretas desde la cuenta de la empresa a otra a nombre de Laura. Tom había validado casi todas. Había usado mi confianza, mi firma, para tapar sus huellas. Pero no me precipité. No podía. Si me movía demasiado pronto, lo enterrarían todo. Así que sonreí, trabajé más que nunca y fingí que todo iba bien. Incluso sorprendí a Laura con flores una vez, solo para ver su desconcierto. Me miró, parpadeó y frunció el ceño. ¿Intentas compensar algo?, dijo. No, respondí en voz baja. Solo recordarte quién soy. Aquella noche volvió a llegar tarde. No le pregunté dónde. Ya lo sabía. En la oficina, empecé a preparar todo con calma. Me reuní con un perito contable que me ayudó a elaborar una cronología detallada del desvío de fondos. Cada euro, cada firma, cada fichero falsificado, pulcramente ordenados en carpetas etiquetadas Evidencia H. También pedí una auditoría interna, alegando posibles incumplimientos de cumplimiento normativo. Tom no sospechó nada, creyó que se trataba de una revisión rutinaria para tranquilizar a los inversores. Mientras tanto volví a ver a mi abogado. Preparamos una secuencia de pasos legales que se activarían automáticamente si ciertos documentos se presentaban. Lo llamé mi póliza de seguros. Los chicos, por supuesto, percibieron la tensión. Una noche Ethan me preguntó: «Papá, ¿estáis tú y mamá enfadados?». Sonreí con tristeza. «No, campeón. Solo estoy solucionando cosas». Él asintió, confiando en mí por completo. Esa confianza valía más que cualquier resultado de ADN. Entonces, un jueves por la tarde, recibí una llamada de la auditora. «Señor Dalton, querrá verlo en persona», dijo. Cuando llegué, ella deslizó un expediente sobre la mesa.
Dentro había documentos de préstamo falsificados, dinero retirado usando mis credenciales, pero autorizado electrónicamente desde la cuenta de Tom. Eso fue todo. El último hilo. Conduje a casa bajo un cielo oscuro y pesado, el trueno rumoreando a lo lejos. Laura ya estaba allí, paseando de un lado a otro en la cocina, el móvil en la mano. Al mirarme, se sobresaltó. ¿Qué pasa?, preguntó. Esbocé una leve sonrisa. Nada. Por fin, todo está claro. Ella frunció el ceño, recelosa. ¿De qué hablas? Negué con la cabeza. Lo verás pronto. Por primera vez en meses, dormí tranquilo. Mañana la tormenta estallaría, pública, legal y completa. Y cuando ocurriera, nadie lo vería venir. Ocurrió un viernes. La celebración del 10º aniversario de la empresa, un gran evento que llevábamos meses preparando. Inversores, clientes, empleados, todos los importantes estarían allí. Tom insistió en que yo diera el discurso principal. Irónicamente, fue idea suya. Perfecto. Aquella mañana llegué temprano a la oficina. Tranquilo, concentrado. Mi abogado ya había presentado la documentación inicial, los resultados de la auditoría, las pruebas del fraude financiero y las grabaciones telefónicas. El Consejo de Administración había sido informado en privado. Antes de que terminara el día, los nombres de Laura y Tom figurarían en los informes oficiales destinados a las autoridades. Pero eso no era lo que más miedo les daría. Aún no. Laura apareció poco antes del mediodía, impecable como siempre. Había perfeccionado la imagen de esposa de éxito, perfume caro, sonrisa ensayada, ojos que calculaban cada movimiento. Saludó a todos con encanto, incluso a mí. Casi podía admirar su actuación. Casi. Por la noche, el salón del hotel bullía de conversaciones y copas de champán. Subí al escenario, micrófono en mano, mirando a rostros que conocía desde hacía una década. Tom estaba cerca, junto al escenario, y Laura a su lado, rozándole el brazo con la mano cuando creía que nadie la veía. Era casi poético. Carraspeé y comencé. Hace 10 años, esta empresa era solo un sueño. Se construyó con confianza, trabajo duro y compañerismo. Aplausos. Sonrisas. Tom asintió con orgullo. Pero a veces, continué, lo que parece compañerismo es otra cosa. A veces la confianza se pone a prueba, y se rompe. El ambiente cambió. Los aplausos se apagaron. Las miradas se tornaron curiosas. Pulsé un botón del mando del proyector. La pantalla detrás de mí cobró vida, hojas de cálculo, firmas, documentos. Esta noche, dije con voz firme, quiero celebrar no solo el éxito, sino la verdad. Porque sin verdad, ninguna empresa, ningún matrimonio, ninguna amistad puede sobrevivir. Entonces aparecieron los correos electrónicos proyectados ante todos, el nombre de Tom, el de Laura, las transferencias bancarias, los contratos falsificados. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Laura se quedó pálida. Tom se paralizó, la sonrisa deshecha. He pasado meses descubriendo esto, continué. Y aunque la traición duele, la justicia sana. Todos los archivos ya han sido entregados a nuestro departamento legal y a las autoridades. Laura susurró algo a Tom, rápido, con pánico. Él intentó acercarse a mí, pero el personal de seguridad lo detuvo. Los miré a los dos y dije, en voz baja, pero clara. Os llevasteis todo lo que pudisteis de mí, salvo mi integridad. Eso jamás lo tocaréis. La sala estalló. Destellos de cámaras. Voces cruzadas. Y en medio de ese caos, por fin sentí paz. Porque la verdad ya no era mi carga. Ahora era la suya. Las consecuencias empezaron antes de que se apagara el último aplauso. Tom intentó acercarse a mí, balbuceando excusas sobre malentendidos y transferencias temporales, pero el personal de seguridad lo detuvo. Los miembros del consejo actuaron con rapidez, les había entregado la documentación horas antes del evento. En cuestión de minutos, desactivaron su correo corporativo, anularon su acceso a la red y el abogado de la empresa ya le esperaba en una sala contigua. Laura, en cambio, no se vino abajo.
Luchó. En cuanto nos quedamos solos en el pasillo, se volvió hacia mí con los ojos encendidos. Me has humillado delante de todo el mundo. ¿Cómo has podido? La miré, de verdad, y no vi culpa ni tristeza. Solo rabia por haber perdido el control. No te he humillado, respondí en voz baja. Te lo has hecho tú sola. Se rió con desprecio, cruzándose de brazos. Oh, no te hagas el noble. ¿De verdad crees que la gente te va a tener lástima? Por favor. Solo eres un hombre amargado que... ¿Basta? Mi voz salió tranquila, pero cortante. No pienso seguir discutiendo. Mentiste, robaste y trataste de destruir todo lo que habíamos construido. Pero lo único que has destruido es a ti misma. Sus labios temblaron, no de tristeza, sino de ira. Te vas a arrepentir, Mark. Quizá tenía razón. Pero no esa noche. A la mañana siguiente, la historia ya corría por todas partes. El consejo votó por unanimidad la destitución de Tom. Los abogados comenzaron a recuperar los fondos desviados. Y los medios, como era de esperar, olfatearon el escándalo. Laura se encerró en el dormitorio durante horas, negándose a hablar. Cuando por fin salió, solo dijo que se iba a casa de su hermana. Salió con una maleta en la mano y dio un portazo tan fuerte que las fotos del pasillo temblaron. Los chicos oyeron la discusión, no los detalles, solo los gritos. Ethan me miró y preguntó. ¿Mamá va a volver? Me agaché junto a él. Siempre será tu madre, le dije. Pero ahora necesita tiempo. Ryan, el pequeño, más sensible, se limitó a abrazarme. No pasa nada, papá. Te tenemos a ti. Esas palabras casi me rompieron por dentro. Por primera vez en meses, me permití sentir el peso de todo, la traición, la pérdida, el cansancio. Pero, bajo todo eso, había algo nuevo. Una libertad extraña. Sin mentiras. Sin fingir. Aún así, algo me decía que Laura no había terminado. Estaba enfadada, acorralada, y era de esas personas que prefieren quemarlo todo antes que aceptar la derrota. Y lo sabía, muy dentro de mí, iba a intentar contraatacar. La cuestión era cómo. Debería haber sabido que no desaparecería en silencio. Una semana después del evento de la empresa, empezaron a aparecer los titulares. Empresario destapa a su esposa y socio en un escándalo financiero. ¿Marido traicionado o director calculador? Así es el drama Dalton. Al principio, las noticias eran objetivas. Pero pronto aparecieron las fuentes cercanas a la familia, citas manipuladas, rumores inventados. De repente, yo ya no era la víctima. Era el marido manipulador, el controlador, el hombre que descuidó emocionalmente a su esposa hasta empujarla a equivocarse. Era el movimiento clásico de Laura. Cuando se veía acorralada, no pedía perdón, reescribía la historia. Dio una entrevista, llena de lágrimas y voz temblorosa, asegurando que temía por su seguridad, que yo la había tendido una trampa para arruinarle la vida. Todo mentira, pero interpretó su papel a la perfección. Y, como no, muchos la creyeron. Tom, en cambio, guardó silencio. Cobarde. Estaba demasiado ocupado negociando con sus abogados para intentar salvar lo poco que quedaba de su carrera. Lo peor no fueron los rumores. Fueron los chicos. Un día, Ethan volvió del colegio enfadado. Papá, uno ha dicho que tú arruinaste la vida de mamá. ¿Es verdad? Me agaché, intentando mantener la voz firme. No, hijo. Lo único que hice fue decir la verdad. Y a veces, cuando alguien queda al descubierto, intenta que la verdad parezca algo feo. No dijo nada. Solo bajó la mirada. Ese silencio fue como un golpe en el pecho. Aquella noche no pude dormir. Pensaba una y otra vez que, si respondía con más fuego, ella solo nos arrastraría a todos al incendio. Necesitaba otra salida. No venganza, sino una forma de redención basada en la verdad. Contacté con una periodista en la que confiaba, una profesional seria, más interesada en las pruebas que en el morbo. Le entregué todo, documentos, correos, informes de auditoría,
Incluso los escritos legales que demostraban que yo había actuado conforme a la ley. Si lo cuentas, le pedí, hazlo sin dramatismos. Solo los hechos. Ella aceptó. Una semana después, su artículo apareció en portada. El hombre que eligió la verdad antes que la venganza. Desmontaba una a una todas las mentiras que Laura había difundido. Con calma, con precisión, sin posibilidad de réplica. Por primera vez, el silencio que siguió no fue pesado. Fue liberador. Hasta que, esa misma noche, Laura apareció en casa sin avisar. Los ojos desorbitados, el maquillaje corrido, la voz temblando de rabia. ¿Crees que has ganado?, susurró con furia. No tienes ni idea de lo que aún soy capaz de hacer. No respondí. Me limité a mirarla. A la mujer que un día fue mi mundo, y que ahora no era más que ruido. Y, sin embargo, algo en su tono me hizo dudar. No era solo enfado. Era desesperación. Fuera lo que fuese lo que planeaba. Aquello aún no había terminado. Cuando Laura se marchó aquella noche, pensé que era solo otro arrebato más, otra tormenta que acabaría pasando cuando encontrara a alguien más a quien echar la culpa. Pero me equivocaba. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogado. Su voz sonaba tensa. Mark ha presentado una demanda, custodia completa de los niños. Durante unos segundos, no pude decir nada. ¿En qué se basa? Alega negligencia emocional. Dice que los estás manipulando en su contra. Es un argumento débil, pero puede ensuciarlo todo. ¿Quiere pelea, y en público? Por supuesto que sí. Laura no quería ganar la custodia, quería castigarme. Hacerme sufrir en el único terreno en el que aún podía, como padre. Pasé el día mirando sus habitaciones vacías. Los pósteres en las paredes, los juguetes por el suelo. Todo lo que habíamos construido como familia. Ya había perdido a una esposa y a una amiga, no podía perderlos también a ellos. Cuando llegó a recoger a los niños para el fin de semana, llevaba puesta su mejor sonrisa, esa que usaba para las fotos familiares. No pongas esa cara, Mark, dijo dulcemente. La verdad siempre acaba saliendo a la luz, ¿no? Los chicos parecían confundidos, tensos. No discutí delante de ellos. Solo asentí y la vi marcharse en el coche. Esa misma tarde, mi abogado volvió a llamar. Ha concertado una entrevista para mañana por la mañana. Televisión en directo. Piensa destapar tu manipulación. Era su último movimiento, el espectáculo público. Quería destrozar mi reputación, presentarse otra vez como la víctima. Pero esta vez, yo estaba preparado. La periodista con la que había trabajado, la que contó mi versión basándose en hechos, tenía algo más. Durante su investigación, había descubierto mensajes que Laura había enviado a Tom después de que todo saliera a la luz. Mensajes en los que se burlaba de la situación, riéndose de cómo había engañado a todo el público. Estaban fechados, verificados y eran, sin duda, suyos. Así que, cuando Laura se sentó bajo los focos del plató, hablando entre lágrimas de su dolor insoportable, la periodista publicó todos aquellos mensajes en directo, pocos minutos después. El público cambió de bando al instante. La simpatía desapareció. Incluso su propio abogado retiró la demanda de custodia en cuestión de horas. Al caer la tarde, su nombre era tendencia, por todos los motivos equivocados. Aquella noche, me llamó. Su voz sonaba pequeña. Mark, no quería que llegara tan lejos. No levanté la voz. Siempre llega tan lejos cuando la verdad no te importa. Hubo silencio al otro lado de la línea. El tipo de silencio que anuncia que un capítulo ha terminado. Colgué y fui a ver a los niños. Dormían, tranquilos, seguros. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que ya no estaba luchando. La tormenta, al fin, había pasado. O eso creía. Porque aún quedaba una verdad más, una que volvería a cambiarlo todo. Nunca imaginé que el giro final sería tan silencioso. Semanas después del escándalo público, la vida empezó a calmarse. La carrera de Tom estaba hecha trizas. Laura había desaparecido, lejos,
convertida en un eco de amenazas y mentiras que ya apenas importaban. Los niños y yo volvimos a la rutina, el colegio, los deberes, los partidos de fútbol del fin de semana, los cuentos antes de dormir. Todo parecía normal, incluso tranquilo. Y, sin embargo, el sobre que había desencadenado todo seguía en mi cajón. La prueba de ADN. Nunca la destruí. No por esperanza, hace tiempo había aceptado que Ethan y Ryan no eran mis hijos biológicos, sino porque una parte de mí se negaba a soltar del todo. Porque, pese a todo, ellos eran mis hijos. Cada rodilla raspada, cada historia a medianoche, cada risa compartida, nada de eso lo dicta el ADN. Una tarde volví a abrir el sobre. Me quedé mirando los números. La prueba irrefutable de que no era su padre de sangre. Y entonces me di cuenta de algo asombroso. El mundo se había obsesionado con la traición, las mentiras y la venganza. Pero en ese momento comprendí cuál era la historia real, aquella que ningún periódico ni abogado podía tocar. Los niños no eran míos biológicamente. Pero lo eran en todo lo que de verdad importa. El amor, la protección, los sacrificios diarios, todo eso era mío. La traición me había puesto a prueba, casi me había roto, pero también me había mostrado hasta dónde podía llegar mi corazón. Sonreí, en silencio, cuando Ethan entró corriendo en la habitación. «Papá, ¿jugamos a lanzar la pelota?» «Claro, campeón», le dije, poniéndome de pie. Mientras le devolvía la pelota, y Ryan se unía al juego, sentí una claridad que nunca antes había tenido. La rabia de Laura, la traición de Tom, el espectáculo público, todo había quedado atrás. Solo quedaba una verdad: la familia no se define por la sangre, sino por quién está, quién se queda y quién ama sin condiciones. Aquella noche, mientras observaba a los niños dormir, comprendí algo insólito, quizá incluso extraordinario: la vida me había dado una segunda oportunidad. Una vida reconstruida no sobre mentiras o venganza, sino sobre la elección y el amor. El sobre seguía en el escritorio, intacto. Un recordatorio del pasado, sí, pero también de la fuerza que había encontrado y de la familia que, en realidad, había ganado. Hay quienes pasan la vida buscando a sus hijos, su verdad, su paz. Yo ya tenía las tres cosas. No porque la vida fuera justa, sino porque elegí ser padre. De verdad. Sin condiciones. Y con el corazón. Y esa, al final, fue la victoria que nadie podría arrebatarme.